Queridos hermanos, en esta mañana del segundo día del octavo congreso, saludo a mis hermanos obispos aquí presentes, a los hermanos sacerdotes, religiosas, religiosos, a todos ustedes, queridos laicos, y también a todos aquellos hermanos que siguen la transmisión de esta Santa Eucaristía desde este lugar a través de la televisión, los medios de comunicación y las redes sociales. Las lecturas que hemos escuchado nos hablan de la tercera persona de la Trinidad. Aquella tercera persona que ha estado siempre presente en todo lo que es la historia de la salvación. El Espíritu Santo ha actuado siempre. Si nosotros damos una ojeada a todo lo que es la Sagrada Escritura, lo encontramos desde el comienzo hasta el momento en que aquel primer día de la semana en Pentecostés, viene y se posesiona sobre aquellos primeros compañeros de Jesús. Al comienzo de la vida, nosotros leemos en el libro del Génesis, todo era confusión, todo era oscuridad. Y el Espíritu del Altísimo, el Espíritu del Creador, sobrevolaba todo aquello. Y la palabra del Creador, con toda fuerza, dice que se haga la luz. Y allí es una de las primeras acciones en donde encontramos la presencia. Simplemente quiero recordarlo con ustedes. El segundo momento encontramos también ya en el Nuevo Testamento, cuando aparece el ángel Gabriel a anunciar a María que ella sería la madre del Hijo de Dios. La pregunta de aquella jovencita fue: ¿cómo puede hacer esto? ¿Cómo puede ser esto? Pues no conozco varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y se posará en ti, por eso el hijo que tendrás será llamado Hijo del Altísimo. Diría, como el otro momento de la tercera creación es la resurrección del Hijo de Dios. Es el momento en donde surge la vida. Es el momento en donde aquella rama que estaba para secarse de repente empieza a retoñar con una nueva vida. Todo esto, si nosotros podemos y queremos entender, hubiera sido difícil sin la acción del Espíritu. Pero tampoco lo podríamos entender si no hubiera sido por la acción o por aquel momento cuando los discípulos recibieron al Espíritu Santo en Pentecostés. Los efectos y la acción del Espíritu se entienden, como bien sabemos, a partir de Pentecostés. Y es la palabra de Dios, el libro de Hechos de los Apóstoles, el que nos narra ese momento tan importante. Es el momento en que los discípulos entienden lo que el Maestro le había prometido y le había repetido en varias oportunidades. Cuando venga el Paráclito, cuando venga el Espíritu de la verdad, allí entenderán todo lo que les he dicho. Y eso fue una realidad a partir de Pentecostés, que lo sabemos muy bien. A la cabeza de Pedro es la primera predicación de esa iglesia que se había estado gestando en todos esos 3 años. Y es a partir de Pentecostés entonces que se nos explica cuál era el querer del Maestro, cuál era el querer de Dios para la humanidad entera. Hoy estamos en este congreso misionero en donde es importante abrir nuestras mentes y nuestros corazones
para entender lo que es la misión que la Iglesia a través de la historia y el tiempo ha proclamado y seguirá proclamando, y hoy la proclama, y nosotros somos esos oyentes. Por eso es importante que abramos de verdad nuestros corazones, para que nuevamente ese espíritu vuelva a renovar el entusiasmo primero, aquel que recibimos en el bautismo y en los otros sacramentos. Este es el tiempo, esta es la oportunidad. Si dejamos que el Espíritu Santo venga y se quede en nuestras vidas, podremos tener la valentía y la fortaleza necesaria, como los discípulos, para no tener miedo a hablar de Dios, para no avergonzarnos de decir que somos católicos, para no tener reparo de profesar nuestra fe, no solamente en grupos, sino también personalmente. Hace un tiempo decía un grupo de jóvenes en Trinidad, una de las cosas que al principio me causaba un poco de algo que no sabría qué explicar cuando viajaba y en el avión al decolar me hacía la señal de la cruz, lo mismo que al aterrizar. Y siempre que estaba a mi lado me miraba, como decimos los cambas, por encima del hombro. Pero después se me hizo la costumbre, puedo decir. Y ya no hay ese no sé qué dentro de mí. Quizás lo que hace falta también es vencer a nosotros mismos, pidiendo aquella gracia y aquella fortaleza que solamente puede venir de lo alto. En este congreso pidamos al buen Dios que por el Espíritu Santo envíe el don de la sabiduría para que sepamos discernir los acontecimientos que van ocurriendo. O como decía Puebla, discernir los signos de los tiempos. Esta es nuestra oportunidad. Este es el año del Señor en que se nos pide aquello. Y tenemos a mano aquel que puede ayudarnos a discernir y a orientar nuestra vida cristiana para hacer diferencia y para hacer saber lo que es bueno y lo que es malo. Porque no podemos negar, el mal está presente en el mundo. Y creo que nosotros estamos llamados a luchar contra ese mal que daña a muchos hermanos inocentes, grandes y chicos. Miremos nuestro país, la injusticia cada vez más lejos, la pobreza se hace más evidente, la salud más lejana, las personas con menos posibilidades pareciera que se resignan a morir porque no hay medicina. El trabajo, cuán difícil es conseguirlo, sobre todo en los lugares más alejados de los centros más grandes como Santa Cruz, Cochabamba o seguramente La Paz. Qué difícil es el trabajo, qué difícil se hace para hombres y mujeres llevar el pan de cada día. O si queremos la mentira que se ha hecho como parte de nuestra incultura boliviana, decíamos los obispos en la asamblea pasada. De todo esto comentamos, de todo esto decimos, pero el peligro es que nos quedemos solamente en el comentario y en el decir y no hacer nada. Y no estoy sugiriendo absolutamente de bloquear o de salir en manifestación o cualquier otra cosa, sino que como cristianos busquemos creativamente, gracias al don de la sabiduría y de la fortaleza del Espíritu, encontrar los remedios y seguramente las soluciones, no seguramente generales, pero sí algo que pueda ayudar a todas aquellas personas
con quienes nos relacionamos o en los lugares en donde vivimos. Queridos hermanos, que este Congreso no nos deje solamente conformes con aquello que teóricamente se nos dirá, sino que este Congreso nos ayude a que de verdad empecemos a hacer aquello que nos corresponde como hombres y mujeres que estamos bajo la acción de la Trinidad. Que pasemos del decir al hacer, pero en lo concreto, a través de nuestro testimonio de vida, a través de nuestro testimonio de hombres y mujeres que creemos en el Dios único, en el Dios de la vida, en medio de este mundo, en donde hay tantas cosas que lastiman a los hermanos. Que Dios nos fortalezca y que Dios acompañe, bendiga la vida de cada uno. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Octavo Congreso Nacional Misionero, Bolivia, con la fuerza del Espíritu, Testigos de Cristo, en el año jubilar de la Diócesis de Oruro, del 8 al 12 de julio de 2024.